Sean todos bienvenidos, mi nombre es el profe Elvis y el día de hoy vamos a compartir, como siempre lo hacemos, a las personas que son nuevas, cada sesión se comparte un simulador donde vienen 10, 15, 6, 5 preguntas del tema que vamos a analizar en la sesión de hoy. ¿Esto para qué? Pues para hacer una especie de autoevaluación, de ver o conocer qué tanto conozco del tema y si es completamente nuevo, pues decir, caray, sí pongo atención dependiendo de los aciertos que saque, o digo, sí dominaba, o pongo más atención al texto y trabajamos sobre ello. Ok, bueno, el día de hoy nos va a estar apoyando la maestra Taire con la explicación del tema del día de hoy. Pues bueno, quiero felicitarlos, no se crean. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Como ya muchos ya me conocen o han estado en sesiones aquí, trabajamos 1 hora, iniciando a las 5, terminando a las 6. Puede ser que nos colguemos 10, 15 minutos, pero todo créanme que se enfoca a estar trabajando, no a otro tipo de situaciones que por ahí se puedan malinterpretar. Ahora sí, maestra, el micrófono es todo suyo. Muy bien. Yo soy la profesora Tiaret Rodríguez, soy del estado de Sinaloa. Les voy a presentar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este texto fue vigente el 12 de julio del 2018. ¿Me ayuda con la otra diapositiva? Bueno, ¿cómo está organizado esta ley? Esta ley está organizado por 4 títulos, ¿no? El primero habla sobre que tiene un capítulo único, que es la disposición general. El segundo es los derechos de las personas con discapacidad. Tercero es Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y por último, el cuarto es responsabilidades y sanciones. En el capítulo único nos dice este artículo: las disposiciones de la presente ley son de orden, no lo veo, por ejemplo, aquí lo tengo. Son de orden público, de interés social y de observación general de los Estados Unidos mexicanos. Su objeto es reglamentar en lo conducente al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Bueno, pues este artículo reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio. Recordemos que la educación pues ha ido evolucionando, ¿no? Primero, en algunos momentos, el no acceso a la discriminación a personas con discapacidad era una realidad, y en otro momento se empezó a abrir el acceso a la educación. Luego se habló de la integración y después se habla sobre la inclusión. Esto es lo que nos dice el artículo primero. En el artículo segundo, en este artículo nos habla sobre algunos términos a manera de glosario que nos permite reflexionar sobre lo que es cada cosa. Como primer concepto está la accesibilidad. Nos dice: las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Aquí
nos dice que debemos de construir en cualquier ámbito de nuestra vida diaria estas condiciones para accesibilidad. Por lo tanto, cuando hablamos de medidas pertinentes, bueno, este artículo habla de la igualdad de condiciones con los demás en su entorno físico, el transporte, información, comunicación, otros servicios e instalaciones. Es importante que se establezcan en zonas rurales y en las zonas urbanas, porque también se debe de construir estos espacios para los discapacitados. Como concepto siguiente va el ajuste razonable. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Bueno, este decreto nos establece que los ajustes razonables son la modificación y la adaptación necesarias y adecuadas que no se impongan una carga desproporcionada o indebida. En la educación hacemos estos ajustes razonables que permiten al estudiante continuar aprendiendo sin que estas actividades sobrepasen en un primer momento su nivel de desarrollo. Por lo tanto, se le llama ajustes razonables y buscan el goce o el ejercicio de las condiciones de la igualdad con los demás, de todos los derechos humanos y libertades. Siguiente. ¿Qué es discapacidad? Bueno, la discapacidad es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitaciones en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en la igualdad de condiciones con los demás. Bueno, pues hablamos de discapacidad, ¿no? Aquí vienen diferentes tipos: discapacidad física, discapacidad mental, discapacidad intelectual y discapacidad sensorial. ¿Okay? En la primera parte que nos habla sobre lo que es la discapacidad física, nos dice que son secuelas o malformaciones, afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico. Esto provoca alteraciones en el control de movimientos y postura. ¿Sí? Está la discapacidad mental, que habla sobre las alteraciones o deficiencias en el sistema neuronal de una persona, que aunado a estas sucesiones de hechos que no puede manejar. Y está la discapacidad intelectual, que se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado como en la conducta adaptativa de las personas. Y está la discapacidad sensorial, es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como la de la estructura y funciones asociados a cada uno de ellos. Pero pues hablemos uno más con lo que es discapacidad. Hay un documento llamado MASE, que es el modelo de atención en los servicios de educación. Ahí nos habla sobre que no siempre se pensaba que tenía la culpa, o etiquetamos más bien al niño bajo una mirada de inclusiva, ¿no? Lo que nos está diciendo que el contexto es quien presenta estas barreras que no le permite al alumno con discapacidad acceder a las mismas oportunidades que los demás. Entonces, veamos la diferencia de atribuir al niño a la culpa, a reconocer que en las barreras se encuentran en el contexto de las aulas y nuestras prácticas docentes. Por tanto, esto es un elemento a considerar, ¿no?
Aquí entonces se tiene que acceder a ajustes para que los alumnos con discapacidad, como también los sobresalientes entrarían, ¿no? Que se les llama también limitaciones limitaciones y elevados se les conoce, y desglosar esas barreras del aprendizaje. También en referente a la diapositiva anterior, profe, los elementos a considerar sobre estas discapacidades. Primero, cuando hablamos de discapacidad, debemos reconocer que las barreras la impone nuestro entorno social. Desde nuestra práctica docente, desde nuestra escuela y nuestras localidades. Por lo tanto, es bien importante cambiar esta mirada de culpar al estudiante y mejor reflexionar hacia nuestros contextos. Impedir dónde podemos incidir. La misión está en impedir que estas barreras continúen. También que nieguen su inclusión efectiva en la sociedad, que tengan la igualdad de esas posibilidades como los demás. Cuando se nos presenta algún caso en nuestra escuela, hay que buscar esos elementos donde se permita que el estudiante se incluya plenamente en la sociedad y que tenga la misma igualdad de oportunidades como los demás. Eso es muy importante a considerar en este aspecto sobre la discapacidad. Siguiente. Ahora hablemos sobre la discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier discriminación, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio de igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos políticos, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Bueno, aquí es importante mencionar el obstaculizar, menoscabar, dejar sin efecto. Se debe de analizar en nuestras escuelas que no podemos reconocer que el niño no goce su ejercicio de derechos en igualdad de condiciones, ni sus derechos humanos. Por lo tanto, es bien importante que como escuela y como docente pongamos énfasis en el reconocimiento, en el goce o en el ejercicio de igualdad de condiciones, de los derechos humanos y la libertad fundamentales. Luego sigue lo que es la educación especial. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social, incluyente y con perspectiva de género. Luego tenemos lo que es la educación inclusiva, que viene siendo una pregunta de examen que los que ya hicieron examen vertical, me han estado diciendo algunos maestros que hicieron este examen que viene sobre la educación inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Hay que recordar que hemos estado hablando, ¿no?, sobre lo que es la diversidad. Aquí no podemos dar una misma forma a un mismo trabajo, enseñanza, método dentro del aula. Una educación inclusiva nos habla del respeto a la diversidad, del reconocimiento del estudiante como un agente único, y entonces los planteles deben de cambiar, de aplicar métodos o técnicas y materiales que sean específicos para nuestros estudiantes con discapacidades.
Eh, Siguiente, profe. Bueno, si se fijan, pues yo me brinco hasta el artículo 13 porque ya nos habla sobre lo que es la educación. En los artículos anteriores que vienen en el documento, pues nos hablan sobre la economía, el trabajo, la salud, pero yo quisiera centrarme sobre lo que es la educación, porque aquí la SED nos indica cómo como sistema de educación debe de tener, y aquí es donde nosotros nos debemos enfocar. En el artículo 12 nos habla que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Aquí nos hace reflexionar qué pasa con aquellas escuelas donde dicen de una manera muy sutil, es que no te podemos atender, y niegan la inscripción a algunos alumnos con diferentes discapacidades. Entonces se tiene que rediseñar en nuestra escuela para que podamos poder aceptar a estos niños. Siguiente, por favor. En este artículo 12 vienen varias acciones. La primera es establecer en el Sistema Educativo Nacional el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación especial y del programa para la educación inclusiva del personal con discapacidad. Esto quiere decir que la Secretaría debe de investigar y analizar y evaluar qué tanto están funcionando estos programas de inclusión, qué tanto están ayudando estos programas para brindar atención a los niños con necesidades educativas especiales o con discapacidades, y eliminar esas barreras de aprendizaje, dar asesorías a los maestros, tanto a tutores y a los padres de familia también. En la acción número 2 dice impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en las instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos, y cuenten con personal docente capacitado. Aquí nos habla del análisis de nuestro sistema educativo, de esta parte normativa, pero también de esta parte de formación del docente. En la acción número 3 se establecen necesidades a fin de que los niños y las niñas con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria, así como la atención especializada en los centros de desarrollo infantil, guardería pública y en guarderías privadas mediante convenios de servicio. Las niñas y los niños con discapacidad no podrán ser considerados en su integración a la educación inicial o preescolar. 4. Incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en la integración educativa y de personas con discapacidad al Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica. 5. Establecer que los programas educativos que se transmiten por televisión pública o privada nacional incluyan tecnologías no veo. Permítanme tantito, que no veo ahí. Incluyan tecnologías para texto, audiodescripciones, estenografías proyectada o intérpretes de lengua de señas mexicana. Gracias, porque me tapa mi imagen y no puedo leer. La que sigue. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille,
materiales didácticos, apoyos de intérpretes de lengua de señas mexicanas o especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnologías para personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad. La 7 nos dice incluir la enseñanza del sistema de escritura braille y la lengua de señas mexicanas en la educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuito en sistema de escritura braille, macrotipos y textos audibles que completen los conocimientos de los alumnos con discapacidad. Aquí en la número 7, nos damos cuenta que las acciones van de la mano, ¿no? Se complementan unas con otras y aseguran esa equidad, esas oportunidades, que la escuela sea un espacio inclusivo y que pueda atender a la diversidad. Número 8 es establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación para personal con discapacidad con todos los niveles del sistema educativo nacional. La que sigue es diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y el uso conjunto del español y la lengua de señas mexicanas. Como 10 tenemos impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita. A mí la verdad me llamó mucho la atención esta parte porque yo nomás conocía al sordo, yo no sabía que se le podía llamar sordo hablante, sordo señante o semilingüe. La verdad desconozco esta parte, la desconocía porque ya me puse a leer. Siguiente es impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la lengua de señas mexicanas de las personas con discapacidad auditiva y de forma de comunicación de las personas con discapacidad visual. Luego sigue incorporar en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología lineamientos que permitan la investigación y el desarrollo de bienes, servicios y equipo e instalaciones de diseño universal. Promover que los estudiantes presenten apoyo a personas con discapacidad y así lo requieran a fin de que cumplan con el requisito del servicio social. Y por último está el número 14, las demás que dispongan otros ordenamientos. En resumen de todo esto, el documento también habla de lo que son la política pública desde los aspectos de salud, ¿no? Yo, como les decía anteriormente, que solo me enfoqué en la parte educativa y pues por otra parte nos ayuda a eliminar las barreras de aprendizaje comunes, las aptitudinales, pedagógicas o de organización y dar respuesta a las necesidades de estos alumnos con las diferentes discapacidades, ¿no?, que se presentaron. Profe, pues sería mi participación. De hecho, vienen unas preguntas ahí de algunos artículos que no les presenté, pero me gustaría aclararles ahí en las preguntitas que viene el artículo 12, el artículo 15, el 4. No sé si gustaría, profe, que se las dijeran las respuestas que están. Si me hiciera el favor, maestra, utilizamos la misma base para el simulador. Entonces, sí, por eso coincidimos. Adelante, maestra. Me pone la pregunta número 1. Aquí. Tendrá por objeto, además de lo establecido en la Ley General de Educación, la formación de la vida independiente y la atención de necesidades educativas especiales,
que comprenden, entre otras, dificultades severas de aprendizaje, comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o severa, aptitudes sobresalientes, que le permitan a las personas tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, rezago o discriminación. Le vienen 4 opciones, lo que es la educación especial, la educación, la integración y la inclusión. ¿Alguien que gustaría dar respuesta a esta pregunta? Educación especial. Así es, y nos los marca aquí en esta ley, en el artículo 15, si tienen allá a la mano impresa el producto de este documento, lo pueden encontrar en el artículo 15. La educación especial tendrá por objeto, además de lo establecido en la Ley General de Educación, la formación de la vida independiente y la atención de necesidades educativas especiales. La siguiente pregunta. Es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Será reconocida el sistema Braille, los modos, medios y formas de comunicación accesible que elijan las personas con discapacidad, y ahí vienen 4 opciones. La lengua oficial de señas mexicanas. Es la lengua oficial de señas mexicanas y está en el artículo 14 del documento. Se entienden como a las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. El entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. ¿Cuál sería la respuesta? Está basado en el artículo 2. Sí, este sí lo vimos, está basado en el artículo 2, sí es Maestra. Sí, es la accesibilidad para personas con discapacidad, digo, para que tengamos ese detalle en donde habla sobre los 4 aspectos: físico, transporte, información, tecnología, en el aspecto privado, público, urbano y rural. Así es, serían las palabras claves, ¿verdad? Y tenemos una preguntita. ¿En qué artículo de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad se menciona la siguiente afirmación? Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazos, identidad política. Es que está muy larga. Lengua, situación o cualquier artículo 4. Así es el artículo 4, ¿no? Las personas con discapacidad gozarán y ya, todo lo que viene ahí. Si usan, les paso las diapositivas, Luego tenemos una última. Aquí dice: en una escuela primaria llega un niño con discapacidad auditiva. Por ende, no puede hablar ni comunicarse con los demás. Los padres del niño piden a los maestros apoyen a su hijo a desarrollar habilidades comunicativas para que se pueda desenvolver en el contexto en el que vive, ya que se les hace muy complicado que pueda establecer comunicación con los demás. El director les comenta que es necesario que lleven al campo más cercano, ya que ahí recibirá mejor atención. Bueno, según la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, ¿cuál es la estrategia que deberán utilizar en la escuela con este niño? ¿Cuál de esas 4 opciones? Primero en la escuela que utilizar el lenguaje de señas.
Así es. Recordemos que es incluir, ¿verdad? La inclusión, incluirlo en la escuela y utilizar el lenguaje de señas mexicanas para desarrollar las habilidades de conocimientos en línea. Bueno, pues eso sería participación. Espero que les haya gustado mi explicación. La verdad estoy un poquito nerviosa porque nunca había estado con tantas personas. No, y nada más vio que eran 100, maestra, pero en las otras salas hay más. Sí. Entonces, maestra, pues muchas gracias por compartirnos esta lectura de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a todos. Y sí, en efecto, son cosas o situaciones que nosotros debemos de conocer. Se supone que dentro de nuestra preparación estamos cubiertos ese aspecto. ¿Esto por qué? Porque puede ser que cuando nos toque el examen por escrito nos planteen situaciones de inclusión. Entonces debemos de responderlas con un referente legal, que en este caso sería la ley. Entonces creo que este espacio, como les digo, estos espacios donde estamos analizando estos textos es para prepararnos, sí, en cuestión de conocimientos, y si nos preguntan una situación de opción múltiple referente a esto, vamos a tener elementos para responder. Pero en el aspecto de la redacción, ahí también tendríamos un elemento muy fuerte para justificar y apoyar las decisiones de lo que estamos diciendo. ¿Ok? Entonces, a lo mejor decir, es que eso a lo mejor es educación especial. No, acuérdense que ahorita todo de tema de inclusión, incluso disculpen la expresión, incluso de inclusión, en la última pregunta hace referencia de incluir dentro de la vida cotidiana ese aspecto para satisfacer la necesidad que se nos marcaba ahí en la pregunta. Entonces, esto es muy importante conocerlo, leerlo. Recuerden que ahorita al finalizar se les manda el texto correspondiente, se les manda las diapositivas. Ya dijo la maestra Tiare que sí se las comparte, y más tarde noche se comparte el video para analizarlo. ¿Alguien más Sin que ningún quiera? problema, profe, lo puede pasar. Perfecto, muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Profe, yo Sí, quisiera maestro, todavía, perdón. Dígame, maestra Tiare, ahorita. Aquí, los maestros que han hecho examen vertical me han comentado que viene mucho sobre esta ley, sobre lo que es la discapacidad, y que plantean preguntas de estas acciones, las acciones que miramos, que fueron 14 acciones, para que las tomen en cuenta y que le den una ojeadita ahí y las puedan volver a leer. Sí, recordemos que lastimosamente por ahí ya varias personas que se dedican a hacer videos han comentado esto, que son las mismas preguntas, nada más que revueltas. Si quitaron 5 de acá, van a meter otras 5, pero a la base van a ser las mismas 100, 120 que ya están dadas. Entonces, tanto para admisión, promoción horizontal y vertical. Entonces, sí es bueno conocer estas experiencias de los compañeros que ya han tenido la oportunidad de presentar el examen de vertical. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que nos van a preguntar, sabemos qué es lo que viene en la carga más. De hecho, yo voy a tener oportunidad de platicar directamente con una persona que va a hacer el examen de admisión para ver qué preguntas viene más cargado y ver si son más o menos similares los planteamientos que vienen tanto en la promoción vertical, y eso nos daría un parámetro de decir, pues viene más o menos lo mismo en los exámenes, y a nosotros pues nos va a tocar las mismas temáticas, a lo mejor un poquito más cargadas, pero sí para tener una idea más concreta de lo que vamos a estar desarrollando. ¿Ok? ¿Alguien más ahorita iba a hablar? Se me hace que Ros González o no sé quién. Sí, maestro. Dígame. Solo quería reiterar lo que, coincidimos con la maestra de que yo también presenté el examen de permanencia, y uno de los temas más fuertes es precisamente el de inclusión, y sobre todo ahorita que está tipificado en el artículo 3º, ley general, ley para personas con discapacidad, que en este caso ya habremos de referirnos a las personas con VAP. Entonces sí es muy importante este tema porque nos puede generar más oportunidades de tener mejores resultados. Esa es mi participación. Gracias. No, de nada, maestra. Así es. Entonces, ahorita es como agarrar estos elementos de estos textos que están un poquito en boga de decir, la gente está hablando de ellos, se nos está metiendo en el artículo 3º, en las leyes, todo esto, el tema de inclusión y las personas con discapacidad. Entonces, pues sí, retomarlo y tenerlo presente, porque seamos sinceros, siendo sinceros, yo en lo personal no tomo tanto en consideración o no le he dedicado tanto tiempo a analizar estos textos.
porque digo, no, pues yo me enfoco en el plan y programas, en la ley general y ya, pero creo que si dándole la oportunidad a estos, tendremos más elementos para poder contestar cualquier planteamiento que se nos dé. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera hacer alguna aportación al respecto? Yo, profesor. Dígame, maestra Georgina. Yo creo que un documento que también sería necesario analizar y que va muy de la mano con la Ley General de Inclusión sería la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que viene con bastante información al respecto. Incluso algo que me parece favorable es que viene un glosario de todos estos términos que debemos manejar y que a veces parecieran similares, ¿no? Pero que tienen sus particularidades cada uno. Entonces, podría ser también algo a considerar para revisar. Se me hace que ese texto ya lo analizamos. Es donde viene una tablita donde dice términos incorrectos y términos correctos de cómo dirigirnos a las personas con discapacidad. Maestra Yesenia. Sí, es correcto, profesor, el tema que a mí me tocó. Exacto. Ya se explicó sobre eso. Sí, ya vemos que sí analizamos ese día. Creo ya hemos analizado como 3 textos que tienen que ver con la educación inclusiva, que sería el video que se hizo referente a lo que comentó usted, maestra Georgina, el que estamos analizando ahorita y el que analizaron de la educación especial. Entonces, esos 3 videos van muy de la mano los 3, porque hace referencia a las mismas situaciones de las personas con discapacidad, desde cómo mencionarlos correctamente, cómo ahora sí la ley. Entonces esos aspectos, todos esos van de la mano. Ahorita, cuando finalicemos, mandaré esta presentación, este texto y los 2 videos que ya están dados de esos temas relacionados con para que las personas que no estuvieron en esas sesiones los tengan y los vean y los analicen y vean que todo tiene que ver o todo se conjuga en una misma sintonía para tener elementos para responder. Okay, muchas gracias. Por favor, sí, porque me acabo de incluir esta semana y no tenía conocimiento de esos temas ya vistos, como dice usted. Sí, no se preocupe, ahorita se los mandamos. De todos modos, si no se los mando, entren ahí en el canal, en el profe Elvis, y ahí están sesiones son como los últimos, pues es de la semana pasada y esta. Esos son los videos que están ahí. De todos modos, yo procuraré ahorita mandárselos. ¿Alguien más que tenga algo que comentar? ¿Nada? ¿Luisa va a comentar algo? Yo quería comentar también. Dígame, maestra. La compañera mencionó, su nombre, la maestra que nos hizo el favor de dar la presentación hoy. Acerca de algunos conceptos y que son muy importantes porque tal vez no de manera muy directa, pero tal vez como un caso sí pueda venir como los términos de sordo señante y sordo silente. Por ejemplo, sordo señante, yo tengo entendido, no sé, los compañeros, que cuando se emplea, por ejemplo, la lengua de señas mexicana, y que pues a la vez presenta sordera, ¿no? Y la persona silente pues es una persona que está completamente sorda. Me refiero a que no tiene restos auditivos, por lo tanto no es hipoacústica. La persona que tiene restos auditivos y que usa auxiliares auditivos pues es una persona que es hipoacústica, ¿sí? Entonces, no sé si a mí me quedó como claro esa distinción y desde luego pues puede ser más amplio, ¿no? O más preciso. Exacto, sí, es que como decía la maestra Tiare, de todos modos, y como yo también les he dicho, todo esto lo que vemos aquí es como decir, ok, ya me llamó la atención ciertos aspectos como esos que menciona usted de los conceptos, que son importantes dominarlos o emplearlos de manera correcta, y pues darle la ojeada correspondiente a ese texto donde vienen esos términos para complementarlos. Ahorita, como les digo, siempre es como que un poquito rápida la explicación que se ve ahorita, o a grandes rasgos, a grosso modo,
porque tenemos una hora donde todos vamos a estar platicando o analizando lo que la persona que está exponiendo nos va a decir. Pero sí, siempre les digo, revisen el texto para que esos piquitos o esos temas que consideramos importantes o relevantes los mencionemos, como en este caso decía usted, lo de la terminología correcta. Gracias. No, gracias a usted. ¿Alguien más? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Después de primero pues agradecer por este tiempo que se han tomado las compañeras para preparar los temas y creo que todos lo estamos aprovechando. Nada más hay unas compañeras que quieren ingresar, pero ya no alcanzaron a integrarse al grupo de WhatsApp ni si pudieron entrar a la videollamada. Entonces no sé si se va a abrir o cómo pueden accesar ellas también a esta oportunidad de seguir estudiando. Mire, en este caso, les soy sincero, yo ahorita tengo 2 salas abiertas, maestra, y son cerca de 200 personas. Las personas que ya han estado trabajando aquí ya saben que 5 minutos antes se les manda el link y entran. Y a las personas que no alcanzaron a entrar, sí se les dice, y por eso se hace el video y se manda posteriormente, para que lo chequen ahí. Porque sí también es bien difícil estar para mí concentrado en la exposición y estar admitiendo a los que van entrando si hago 3, 4 salas. Entonces, sí, ahí sí les pediría así como que de favor sean pacientes, y si no alcanzaron, pues al ratito se echan el video. Sirve que me apoyan a mí. Bueno, entonces sí es una disculpa. Y del grupo de WhatsApp, mándenme para mandarle otro grupo de WhatsApp, porque ya tengo 4. Entonces, para mandárselo para que se agregan al grupo que está vigente. ¿Ok? Y sí, una disculpa. No, maestro, usted no se disculpe, al contrario, creo que estamos aprovechando la oportunidad que usted nos está brindando de unirnos como compañeros y estudiar, y la verdad que sí, está muy bien, y pues estamos interesadas. Sí, yo les voy a comentar para que vean aquí en el canal, y pues somos nuevos en esto, estamos aprendiendo, pero gracias, maestro, a usted y a las compañeras también que han aportado. Excelente. No, de nada, ahí estamos para trabajar. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Si no es así, pues damos un fuerte aplauso a la maestra Tiare por su participación del día de hoy, que a todos nos ayudó, a todos nos benefició, y créanme que esta hora que estamos aquí trabajando la aprovechamos de la mejor manera posible, y nos ayuda mucho a estudiar, porque a veces dedicarle más de 1 hora a leer un texto que nos demanda tanto, pues es difícil. En cambio, si así nos hacen un resumen, podemos estudiar de una mejor manera, y como dijo la maestra anterior, pues todos aquí estamos apoyándonos unos a otros, ¿ok? Muchas gracias a todos ustedes. ¿Y algo más que agregar? Muchas gracias. Adelante. Y si no es así, Profesor, buenas tardes. dígame. Hola, buenas tardes, maestro. Compañera, soy de Cuernavaca. Quisiera saber nada más, ¿por qué medio puedo checar las diapositivas? Ahorita se les manda en el grupo de los grupos que están que son míos, del profe Elvis. Se les manda ahí ahorita la presentación, el texto correspondiente, y ya más en la tarde noche, o pues ya más tarde, más noche, digámoslo así, se les manda el video completito de la sesión de hoy. Muchas gracias. Bueno, independientemente de eso, agradezco y me pongo a la disposición de ustedes, porque la verdad que lo que están haciendo ustedes es muy valorable. Gracias. No, de nada, maestra, y cualquier cosita ahí me manda un mensajito privado. Aquí en el chat estoy poniendo a las personas, ojo, háganme favor aquí de que las personas que no están en ningún grupo, tengo 4, este es el 4º grupo del profe Elvis, se unan, y si ya están ahí, pues denle oportunidad a los demás compañeros para que se integren, por favor, porque si hay muchos que no están dentro del grupo y pues quieren estar, y para mí es como que bien trabajoso contestar tantos mensajes que me llegaron ayer. Entonces sí, para que de aquí le agarren el chat, el link del chat, para que se vayan integrando, ¿ok? Si no hay nada más que decir, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos el día de mañana.
Muchas gracias. Acuérdense, mañana a las 5 de la tarde, hora centro, de 5 a 6. Muchas gracias, maestra Tiare, y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Gracias. De nada, Mañana, profe, muchas para gracias. eso estamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias, hasta luego. Hasta mañana. Sale, gracias. Hasta mañana. Gracias. Trabajo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muy amables y felicidades, maestros. No, gracias a usted, y aquí el trabajo es de todos. Gracias, que pasen bonita tarde. Gracias a todos. Gracias, profe. No, de nada, hasta luego, estamos en contacto. Mañana. Gracias. Sale, Nos gracias. vemos, profesor. Nos vemos, maestra Tere. Muchas gracias de verdad por apoyarnos con el tema del día de hoy. Y pues ahí estamos al pendiente. Ya se ganó Sí, el cielo. A ver cuál me animo, profe. Nomás que sí se me complicó mucho con los tiempos. No se preocupe, maestra, yo soy consciente. De hecho, yo siempre, a pesar de que ya esté una persona que diga que ella va a exponer, yo tengo un tema preparado. Entonces, va a ser el tema de mañana lo voy a dar yo. Y es el tema que tenía preparado si usted no se podía conectar o tenía alguna complicación. Perfecto. Así que no se profe, preocupen entonces, ni se estresen. ahí vamos a estar al pendiente entonces. Sí, muy bien, maestra. Muchas gracias de verdad. No de nada, profe. Para eso estamos. Nos vemos. Felicidades, nos vemos. Gracias, bye. Bye.